Hola, buenos días. Mi nombre es Lisandra, formo parte del equipo de Abstracta y hoy vengo a compartir con ustedes una charla en la cual vamos a estar viendo cómo podemos hacer nuestras aplicaciones más usables sin invertir mucho dinero ni muchos esfuerzos. Hoy voy a contarles algunos trucos que podemos aplicar en nuestros proyectos con prácticas que están a nuestro alcance. Antes que todo, quisiera presentarles a mi amiga. Ella es Caris, ella es chef de cocina y es la que me ha enseñado a hacer una buena tarta, la que me indica qué ingredientes debe tener una buena lasaña, y cuando nos reunimos nos ponemos a hablar de MasterChef y de las experiencias que ha tenido en los restaurantes que ha trabajado y con sus clientes. Estas conversaciones con mi amiga son las que me alejan del mundo de la tecnología, pero me he percatado, hablando con ella, que la relación que existe entre el mundo de la usabilidad y el mundo de la cocina. Para ver un poco más sobre esto, vamos a estar tratando los siguientes puntos: la cocina, el software y la usabilidad, métodos de evaluación de usabilidad y qué documentar. Como primer punto tenemos la cocina, el software y la usabilidad. La usabilidad entra por los ojos como la comida. Podemos ver una comida y deducir que nos gustará, pero la verdad se va a dar al probarla. El software es similar. Si tenemos un diseño agradable, pero la aplicación no es usable, no nos va a agradar. Entonces, la usabilidad es muy importante, porque al acceder a una aplicación que tiene un diseño agradable, pero no es usable, nos vamos a frustrar como la persona que vemos acá, como si estuviéramos viendo también un plato de comida que se ve lindo, pero en realidad al probarlo no es rico. Esto también nos pasa en los restaurantes. En los restaurantes, las personas que asisten al mismo van a opinar y van a dar recomendaciones sobre cómo está la comida, cómo es el funcionamiento del restaurante, y estas mismas personas son las que van a acceder a nuestra aplicación después y van a opinar y van a ver qué tan usable y qué tan fácil es de usar nuestra aplicación. Por lo que, como suele decir mi amiga Caris, por un cliente contento ganamos 10 clientes. Por un cliente molesto perdemos 10 clientes. Algo que debemos tener siempre presente es que no podemos conformarnos con nuestra opinión. Los usuarios no piensan como nosotros. Entonces, hasta acá hemos hablado de usabilidad. Pero, ¿qué tenemos entendido por usabilidad? Hasta el momento existen muchísimas definiciones, como la que vemos acá en esta diapositiva, pero todas coinciden en algo. Usabilidad significa facilidad de uso. Pero, ¿por qué es importante la usabilidad? La usabilidad es importante porque si no tuviéramos objetos, como el que les voy a presentar a continuación, que cumplen con todas sus funcionalidades, tienen todos los requisitos necesarios, pero se le hace muy difícil su uso. Acá les presento el exprimidor de cítricos diseñado por Phyllis Stark. Está diseñado para exprimir cítricos y que el zumo caiga en un recipiente que se coloca dentro de las patas de este instrumento. Pero ¿qué pasa? A muchos usuarios no les es usable. ¿Por qué? Porque el zumo nunca cae completamente dentro de ese recipiente. También se dice de que la versión dorada de este elemento no se permite exprimir cítricos porque el ácido va a dañar la lámina dorada. Entonces, como dice su diseñador, este instrumento no está diseñado realmente para exprimir cítricos, sino para iniciar conversaciones. También podemos ver ejemplos como esta página que les traigo a continuación, donde podemos hacer scroll de derecha a izquierda, donde tenemos un mar de productos y donde el usuario llegaría y no podría encontrar el producto que está buscando en realidad al tener tanta información ubicada en una sola pantalla. Para evitar esto, entonces, ¿cómo podemos evaluar la usabilidad? Pasaríamos al segundo punto, método de evaluación de usabilidad. Y acá hoy les vengo a comentar sobre 3 métodos específicos de evaluación de usabilidad. Existen muchísimos más, pero estos 3 son los que he podido aplicar en varios proyectos y he podido ver los resultados que hemos obtenido. Estos serían las pruebas con usuario, las checklists y las heurísticas de usabilidad. Vamos a hablar brevemente de qué serían las pruebas con usuario y las checklists y nos vamos a detener un poco más en las heurísticas de usabilidad. Comenzando con las pruebas con usuario, podemos decir que es de los métodos que más se aplican.
Es decir, el usuario va a realizar tareas determinadas, se le indica al usuario que realice tareas específicas para que logre un objetivo que queramos trazarnos en la aplicación y que ver si el usuario puede hacerlo sin ninguna dificultad y sin ningún tropiezo. Estas evaluaciones deben ser guiadas por una persona y además se deben tomar notas de lo que vaya sucediendo. También se le pide al usuario que exprese en voz alta lo que va sintiendo y cómo se va y lo que piensa sobre la aplicación mientras va interactuando con la misma. Es decir, estas pruebas con usuarios, es decir, lo ideal sería hacerlas con usuarios con características específicas, pero no por eso nos vamos a limitar a realizarlas. Una alternativa tenemos, si la podemos hacer validando con personas que no conozcan nuestra aplicación y forman parte de nuestra empresa y podamos hacer este tipo de pruebas. Con esto ya podemos lograr tener una visibilidad de qué tan usable o qué tan no usable es nuestra aplicación. Solo haciendo pruebas con este grupo de personas que no conocen la aplicación y que van a interactuar por primera vez con ella. También tenemos herramientas de apoyo. En tiempos atrás se hacían muy difíciles porque las herramientas de apoyo eran cámaras muy sofisticadas y es decir, el usuario no se sentía cómodo a realizar la prueba. Un ejemplo de esto hoy tenemos en aplicaciones mobile, podemos tener la opción grabación de pantallas, donde va grabando todas las opciones que el usuario va realizando en la pantalla, y para aplicaciones web tenemos las aplicaciones, por ejemplo, Jing y Screen Expresso, que son aplicaciones gratuitas que nos permiten grabar todo lo que el usuario va realizando en la pantalla y además graba la voz del usuario. Estas pruebas con usuario también nos permiten retroalimentar las checklists que realicemos con el feedback que vamos obteniendo de los usuarios. A continuación pasaremos a hablar sobre las checklists. Las checklists sería una serie de preguntas las cuales nos van a permitir medir la usabilidad en nuestra aplicación. Estas checklists van a estar basadas en las heurísticas de Nielsen. Acá continuaríamos entonces con las heurísticas de usabilidad de Nielsen. Nielsen plantea estas 10 heurísticas, en el cual, aplicándola, podemos saber qué tan usable o no es nuestra aplicación. A continuación vamos a detallar con ejemplos estas 10 heurísticas. Sí, sé que las 10 heurísticas se ha hablado mucho, se habla en cada charla de usabilidad, pero esta vez yo se la traigo de una manera diferente. Se la traigo con ejemplos y con prácticas, es decir, con ejemplos que he podido tener y con la experiencia que he tenido en varios proyectos en los cuales la he podido aplicar. La primera regla sería la visibilidad del estado del sistema. Acá debemos tener siempre al usuario ubicado qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema. Esta regla la pude aplicar en varios proyectos que tuve la oportunidad de participar desde etapas muy tempranas, desde etapas de diseño, que podemos comenzar desde ese momento con las pruebas de usabilidad, porque podemos detectar si se está informando al usuario con los mock-ups, podemos verificar si en todo momento se están llevando todas las opciones necesarias para que el usuario no se pierda en la aplicación. Por lo tanto, una buena práctica sería aplicarla y poder probar ya desde los mock-ups en etapas tempranas del diseño. También debemos tener al usuario siempre al tanto del tiempo que nos va a tomar el proceso de lo que esté realizando nuestra aplicación. Esto le pasó a mi amiga Sara hace unos días atrás con una actualización de Windows donde no se le mostraba el tiempo que le iba a tomar esta actualización. Por lo tanto, ya no sabía si levantarse a prepararse un café o continuar esperando a que se terminara la actualización. La segunda regla se basa en utilizar el lenguaje de los usuarios. ¿Qué vemos en las aplicaciones mobile? No podemos colocar palabras extensas y las sustituimos por iconos. Estos iconos deben hablar el lenguaje del usuario, deben ser iconos que al verlo el usuario pueda reconocer fácilmente a qué se está refiriendo. Un ejemplo de esto serían los iconos que se muestran en la parte superior, donde vemos que el corazón lo intuimos siempre a qué es lo que nos gusta, que la cesta es los productos que compramos, que la lupa siempre es el icono clásico, que es el buscar. No ponernos a inventar, siempre usar los iconos que el usuario está acostumbrado a ver para hacerle más fácil el uso en la aplicación. Como regla número 3 es el control y libertad para el usuario. Acá yo les traigo un ejemplo de un proyecto en el que estuve probando, donde cuando finalizaba la compra, intentaba regresar al sitio a través del logo de la aplicación, no funcionaba. Esto es algo que muchas veces olvidamos linkear y le es fácil al usuario poder regresar de nuevo a la página de inicio. Es decir, podemos siempre tener el menú,
Los logos siempre lo podemos tener funcionando porque esto evita que el usuario, por ejemplo, en mi caso, tuve que cerrar la página y volver a entrar porque ni por la URL podía volver a acceder. Entonces, tener siempre presente, tener una opción para que el usuario pueda regresar a una pantalla atrás o a donde quiera en el sitio. Consistencia y estándares. Este es el error típico. ¿Por qué? Cuando cuando los desarrolladores están desarrollando el producto en diferentes módulos, tendemos a que el botón, por ejemplo, uno lo desarrolle con un botón y el otro lo implemente con una flecha. Después, al unir esto en nuestra aplicación, el usuario, utilizar la aplicación como un conjunto, el usuario se puede sentir perdido, porque si me ponías primero volver con una opción y después en la misma aplicación me pones con una flecha, eso no sería algo muy intuitivo. Por lo que esto lo debemos evitar. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo code review, revisión por pares, hasta los mismos testers, haciendo pruebas funcionales, podemos detectar esto porque tenemos un conocimiento global de toda la aplicación y podemos percatarnos con más facilidad de que estos errores están sucediendo y pudiéndolos evitar que lleguen al usuario final. La prevención de errores. Esto es algo que nos pasa mayormente. Tenemos que llenar un formulario, tenemos que completar las cachas y después que lo completamos es que nos dice que la contraseña no coincidía. Poder implementar esto, poder que las contraseñas se comparen en tiempo real, le evita al usuario volver a llenar toda la información, además de las cachas que muchas veces no son intuitivas, no son fáciles de descifrar para el usuario, que no tienen ni la opción de la voz, de hablar qué significa la cacha. Entonces, teniendo una comprobación en tiempo real, evitamos que el usuario se vea en este tipo de situaciones. La regla número 6, minimizar la carga del usuario. Acá les traigo dos ejemplos, el de YouTube y el de Amazon. YouTube, ¿qué hace? Cuando estás viendo un video y no lo terminas de ver, tiene una opción que dice seguir viendo, es decir, permite que el usuario no tenga que volver a recordar cuál fue el video de que estuve viendo y tener que buscarlo nuevamente. Si podés acceder fácilmente a desde esa sección. Amazon te lista todos los productos que fuiste seleccionando, pues si quieres volver a acceder nuevamente a ellos, tienes directamente ese link y accedes al producto con facilidad, no teniendo que recordar cuáles fueron los productos que estuve buscando y que quiero volver a encontrar. Esto me pasó a mí, un ejemplo que les traigo es le pongo esta cafetera, porque en nuestras oficinas usábamos una cafetera que ya estaba un poco vieja y decidimos cambiarla. Esta cafetera no era muy intuitiva, no era muy usable, no sabíamos cómo usarla y terminamos pegando las instrucciones en la pared. Justo yo me fui de vacaciones, una semana después que la cafetera ya estaba en la empresa y cuando regresé pensé de que ya sabía, que ya conocía cómo usarla y tuve que remitirme de nuevo a leer todas las instrucciones que gracias que la teníamos pegados en la pared para saber cómo poder trabajar con la cafetera. Por eso debemos tratar de siempre minimizar la carga de memoria del usuario y no hacerles recordar ni pensar qué es lo que tiene que hacer cuando acceda a nuestra aplicación. Flexibilidad y eficiencia del uso. Acá les traigo un ejemplo. Este es Slack, muchos lo deben conocer, es una aplicación que permite la comunicación interna en las empresas. Esta aplicación tiene una opción a través de comando que es el Control K, que te permite acceder a un canal o escribirle directamente a una persona que se encuentre en el grupo. Esta funcionalidad Control K, cuando la ejecutas, te pone el cursor en el campo de texto. Abstracta, en nuestra empresa nos mudamos hace un año a la aplicación River. River tiene todas las mismas funcionalidades de Slack, pero extrañamos especialmente esta, porque River, cuando ejecutamos el comando Control K, no nos pone el cursor en el campo de texto, viéndose el usuario obligado a poner el cursor, a hacer clic en el campo de texto y no evitando, con esto podemos evitar que el usuario tenga que agarrar el mouse. Esto con unas sencillas líneas de código podemos hacerle más fácil la vida al usuario. Y si tenemos estos comandos, ¿por qué tenemos que ir finalmente al uso del mouse? Los diálogos estéticos y diseño minimalista. Esta es la regla número 8. El ejemplo clásico, Google. ¿Qué nos dice Google? Que todo lo que no aporta, estorba. Como, por ejemplo, el ejemplo que vimos anterior, que teníamos
que si era demasiada información para el usuario, que esto no debería pasarnos nunca en ninguna de nuestras aplicaciones. La regla número 9, ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Acá, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos bastantes problemas cuando intentamos ingresar nuestra cédula en varios formularios porque no sabemos si la tenemos que ingresar con puntos, con el guión, y muchas veces cuando terminamos de ingresarla y le damos a la opción aceptar, ¿qué nos pasa? No, tenía que ser con puntos o no llevaba puntos. Implementando una máscara podemos hacer evitar al usuario que éste cometa errores y se quedaría todos los puntos donde deben quedar y además el guión. La regla número 10, que sería la documentación y la ayuda, acá sé que es de las cosas más difíciles capaz de implementar, pero podemos, por ejemplo, las tendencias ahora son de hacerle una rápida review al usuario cuando instala una aplicación de qué va nuestra aplicación, o si se instalan nuevas actualizaciones en la aplicación, indicarles al usuario cuando vuelva a acceder qué fue lo nuevo que se instaló. Si serían buenas prácticas que podemos tener para cumplir con esta heurística. Algo de esto, llevándolo al mundo de la cocina, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y pedimos el menú, muchas veces los nombres de los platos no son lo más descriptivos posibles. Entonces se nos hace difícil conocer cuáles son los ingredientes. Como método que se utiliza en los restaurantes, siempre poner abajo qué ingredientes son los que lleva el plato. Y esto ayudaría mucho al usuario a entender y no tener que preguntarle al mozo, por favor dígame qué tiene esto incluido adentro, qué es lo que voy a estar comiendo. Resumiendo, los métodos de evaluación de usabilidad, es decir, las checklists y las pruebas con usuario se basan en las heurísticas de usabilidad. Y a la vez, las checklists se pueden retroalimentar a través del feedback obtenido a través de las pruebas con usuarios. Visto estos métodos de evaluación, pasamos a lo más importante, cómo documentar o qué documentar. Sí, porque si no documentamos bien, es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora, sería en vano. Entonces, ¿qué debemos tener en nuestro reporte de resultados? Siempre una imagen, un video, un GIF, porque esto dice más que 1000 palabras. Entonces, además, tener qué heurística se viola y con qué severidad. La severidad se la podemos otorgar de mayor, medio, menor, en dependencia de qué tan crítico sea o qué tanto impacto tenga este incidente en nuestro negocio o en el usuario final. Además, se debe describir detalladamente el problema, la causa y las consecuencias. Y tener como base una recomendación para que el desarrollador sepa cuáles serían los beneficios que va a obtener el usuario final y el negocio si se llegara a solucionar este incidente. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo les traigo, es un crear calendario donde tenemos varios campos, es decir, supuestamente el usuario accede y deja de completar algunos campos porque no lo creó conveniente, porque no los necesitaba para crear el calendario. Al seleccionar la opción aceptar, se le aparece esta cantidad, es decir, esta serie de mensajes al usuario y no porque dejó campos obligatorios al parecer sin completar. Cuando vamos a reportar un tipo de errores como esto, ¿qué haríamos? Seleccionaríamos, sin la imagen, captaríamos una imagen, como les dije anteriormente, seleccionaríamos qué campos son los que se están omitiendo como obligatorios y no se le están identificando al usuario y quedaría reportado de la siguiente manera. ¿Qué heurística se violaría? Sería la prevención de errores, porque no estamos previniendo que el usuario, es decir, estamos permitiendo que el usuario cometa este error porque no estamos indicando qué campos son obligatorios en nuestra aplicación. Entonces, como severidad para mí sería mayor porque es algo fácil de detallar con un asterisco, a lo mejor con un mensaje abajo, sin no tener que mostrarle toda esa cantidad de mensajes al usuario, ya podemos ayudarle. Y el problema, la causa y la consecuencia quedaría. Los campos de texto obligatorios no están identificados porque todos se muestran como no obligatorios, pudiendo el usuario omitir un campo obligatorio al ingresar la información. Y como recomendación tendríamos indicar los campos obligatorios para que el usuario pueda identificarlos con anterioridad y completarlos al ingresar la información. Viendo estos 3 puntos, podemos llegar a la conclusión de que la usabilidad es un factor importante para nuestros proyectos. De esto depende su fracaso o su éxito. Además, podemos ver que con prácticas que están a nuestro alcance, podemos hacer aplicaciones más usables sin invertir mucho dinero y con pocos esfuerzos. Además,
nosotros tenemos, parte de nuestra misión es lograr que nuestro usuario final entre a una aplicación que le sea fácil de usar, que transmite una buena opinión, como si llegara un cliente a un restaurante, pidiese un buen plato, lo degustase y saliese muy feliz y con muy buena opinión. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia que quieran compartir que les ha pasado en sus proyectos? Sí. Sí. Tengo una consulta. Me imagino que habrás participado en muchas pruebas de usabilidad con usuarios finales, ¿no? De aplicaciones. Y ¿en cuántas de esas estuvo el stakeholder o el cliente involucrado? Perdón, no entendí. Repite la pregunta. De todas las pruebas de usabilidad que participaste, Sí. si en muchas de ellas estuvieron los stakeholders o los clientes en sí involucrados durante el proceso. Sí, no tratamos de involucrar a los clientes ni los stakeholders porque el cliente siempre tiene un objetivo. Capaz su objetivo no es el más usable, es decir, el cliente quiere, por ejemplo, que se le muestre al usuario algún tipo, haciendo una determinada opción se le muestra algún resultado, pero no es lo más óptimo. Incluir a los clientes, los stakeholders, es un poco complicado. Pues yo lo preferiría, lo llevaría más a usuarios que no fueran este tipo de personas, donde ellos van a tener una opinión más crítica de tu aplicación y van a decirte qué tan usable o no es. Para tu cliente la aplicación puede ser que esté perfecta, porque si él te pide que construyas algo determinado, vos se lo vas a hacer. Pero los usuarios son los que finalmente van a decidir si tu aplicación es usable o no. Capaz sí, respondí tu pregunta. Yo no los incluiría en las pruebas. ¿Alguna otra pregunta más? Que nos quedan 5 minutitos. ¿Tiene más? Hola, ¿qué tal? Hola. A mí me gustaría saber si esto lo reportaríamos como una mejora o sería un error mismo, porque no están los requerimientos del cliente, ¿no? O sea, yo lo plantearía como una mejora. O sea, no sé desde tu punto de vista si es un error a reportar que debe solucionarse enseguida, Sí. o si es a evaluar si debemos hacerlo. No perdón. Es decir, ¿me estás preguntando sobre las heurísticas? Exactamente. Sí, son errores que, si capaz, existen errores funcionales en la aplicación que son críticos para solucionar, pero no debemos obviar este tipo de errores, porque ¿qué nos pasa actualmente? Los vamos dejando y todos quedan acumulados, o sea que no le damos la importancia. Y esto puede hacer la diferencia de nuestra aplicación en base a otra, cuando salga al público, cuando el usuario final interactúe con ella. Si lo que estamos tratando es de ver cómo podemos, es decir, evaluando esto, darle más valor a nuestra aplicación. Capaz nuestra aplicación es funcional y que resolvemos errores funcionales solamente y no resolvemos esto y queda la aplicación funcionando. Y el usuario final sigue viendo errores y ¿qué llegamos a hacer? Que el usuario final se acostumbre a trabajar con este tipo de errores, pero con prácticas que están a nuestro alcance, con tener ese tiempo, es decir, que no sería mucho dedicarle a ese tipo de errores de usabilidad, podemos aumentar muchísimo nuestra experiencia como una experiencia positiva del usuario y a la vez la usabilidad en la aplicación. Excelente. O sea que en nuestras estimaciones podríamos dar un tiempo extra para Podrían incluir, usabilidad. porque también en las etapas de diseño, si el tester lo incluimos en las etapas muy tempranas en nuestro proyecto, en etapas de diseño ya podemos, a través de los mockups, que pueden ser los mockups, lo podemos hacer en papel o en herramientas que existen gratuitas, ya ahí podemos detectar que sí que tuve esa experiencia de detectar y corregir, y fueron errores que no fueron transmitidos después al código, es decir, no pasaron al código, que ya por ahí podemos mitigar todos esos riesgos. Bien, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Lisandra. Le damos un aplauso.